Las hermanas Polgar son las mejores ajedrecistas de todos los tiempos, y todo es gracias al método del padre, László Polgár. László Polgár es un pedagogo y tenía una teoría: los genios no nacen, se hacen. Y es que luego de haber analizado la vida de diferentes genios, se dio cuenta de algo muy particular con su niñez. Todos compartían una niñez bastante parecida, y es de que eran unos niños que desde muy pequeños habían empezado a estudiar en algo especializado, y los papás estaban un poquito locos y eran medio obsesivos en esa materia. Genios como Mozart o como Bach, por ejemplo, desde niños empezaron a trabajar. De hecho, hay una frase muy famosa de Bach. ¿Cómo se pronuncia Bach? Bach. Bueno, vamos a decir que es Bach. De hecho, hay una frase muy famosa de Bach que era que cualquiera puede llegar a tener mi talento si le pone tanta diligencia como yo le he metido en toda mi vida. Y en base a eso analizó: si los genios no nacen, si no se hacen, ¿por qué no los iba a poder hacer él? Así que, ¿por qué leer Criar un genio? De László Polgár. Pero una vez llegada su esposa, venía otra parte bastante importante, y es que sí podía volver a sus hijos, o bueno, sus hijas, porque nunca tuvo hijos, podía volver a sus hijas genios, pero ¿en qué? Así que luego de pensarlo y de ciertas cosas que pasaron con Zsuzsa, la mayor, decidió el ajedrez. ¿Por qué el ajedrez? Por varias razones. Uno, es muy competitivo, y es de que a pesar que en sus palabras, y en las mías también, cualquier cosa a alto nivel es muy competitiva, el ajedrez es particularmente competitivo. Razón 2, no era necesariamente muy estudiable. Y es que por todos los soviéticos, toda la Unión Soviética, había muchas escuelas de ajedrez especializadas. Pero a pesar de eso, solo unos pocos prodigios lograban llegar a buen nivel en el ajedrez. Y esto hacía mejor a él, porque al final, si él lograba que sus hijas fueran muy buenos en esto, podía probar que pues su método funcionaba. Y no era de que era una disciplina muy fácil de llevar a la gente al éxito, porque de verdad en ese tiempo especialmente el ajedrez era lo top del mundo. Y 3, y la más importante, no tenía la plata para ir pagando instructores de esto y de piano y de ahora de matemáticas y de... No, pero la 3 de verdad es muy fácil de medir. El Elo, que es el sistema de puntaje que se usa en el ajedrez, es una genialidad. Es muy fácil medir pues quién gana y quién pierde, porque pues quién gana y quién pierde. Y en base a eso hay un sistema que utilizan para poder medir el nivel del ajedrez. Entonces no es algo muy especulativo, no es qué tan buena es la teoría de matemáticas que creó, por ejemplo. Es literalmente un puntaje asociado que podía utilizar para medir el éxito de sus hijas. Es perfecto para este experimento. Pero bueno, empezó el experimento. Nace su hija, la mayor, Zsuzsa Polgár, y muy rápidamente empieza a funcionar. Zsuzsa, a los 4 años, gana su primer torneo sub-11. Podrías pensar que sub-11 tampoco es tan impresionante, pero el tema es de que en temas de ajedrez la edad tampoco es muy importante. Es otra de las razones, aunque no la mencioné. Y es que en el ajedrez básicamente la edad competitiva es como 12 a 80. Es muy fácil mantenerte en el límite, por eso he decidido eso y no un deporte físico, por ejemplo. Y el experimento iba bastante bien, y y luego mira esta foto de Judith ganándole a todos y todo eso, y torneos y cosas. Pero hay una anécdota que me parece muy curiosa, que me encantó leer, la verdad. En el 88 se daba la 28ª edición de los Juegos Olímpicos. Del lado de los hombres estaba Kasparov y Karpov y todos los mejores, pero lo que importa ahora es el lado de las mujeres, porque pues es donde van las hijas, porque participaban 55 países, pero había algo muy importante, y es de que todos los países aspiraban al segundo lugar. Bien podrían no participar, porque lo que pasaba era de que el equipo soviético era tan superior que habían expertos que literalmente decían que esa competición daba totalmente igual. Era imposible ganarle a los soviéticos. El ajedrez soviético femenino era infinitamente mejor a todo el resto de países. Y Hungría, que era el país de László Polgár, ni siquiera figuraba entre los países que importaban, ni en masculino ni en femenino, en nada. Los soviéticos habían ganado 10 de las últimas 11 olimpiadas. Eran unos monstruos en el ajedrez. Literalmente le pagaban a la gente para jugar ajedrez. Hacían escuelas intensivas desde niños. Estaban locos por el ajedrez. Entonces lo normal es de que pues todos apuntaran al segundo lugar. Pero obviamente pues no es lo que pasó, porque si no pues qué historia más lamentable. Hungría, un país como había dicho bastante irrelevante en el ajedrez, mandó un equipo curioso. Ildikó Mal, de 19, esta da igual. Zsuzsa Polgár, también con 19. Sofia Polgár, con 14. Y la más importante, Judith Polgár, con 12 años. Que las tres lograran ir a las Olimpiadas, sobre todo a esa edad, ya sería bastante impresionante y probaría para mí que son unos genios.
Pero obviamente eso no es suficiente. Todas sobresalen, por supuesto, pero en especial Judith Polgar juega 13 partidas, empata una y gana 12 de las otras partidas. Las hermanas Polgar le ganan a los chinos, a los franceses, a los soviéticos, a los gringos, a todos. Terminan ganándole a los soviéticos. Literal, todo el mundo explotó en ese momento. Se empezó a decir que Judith Polgar era la única que podría llegar a destronar a Kasparov, el mejor ajedrecista de todos los tiempos. Literal, que Hungría ganara la competencia, las Olimpiadas, era el equivalente a que la Almería le ganara al Real Madrid en la final de la Champions. Laszlo Polgar, un tipo al azar de Hungría, llevó a Hungría a ganar las Olimpiadas con sus 3 hijas. O sea, no es que, aún así que ya sería muy impresionante, no es que agarró una federación y fue filtrando y agarró un buen equipo. Literalmente llevó a sus 3 hijas. No llevó a 4 porque no tenía 4 hijas. O sea, no hubo ningún tipo de filtro. Él crió a las 3 y las 3 llegaron al top. Esto prueba, al menos en mi opinión, que logró convertirlas en unas genios. Ni siquiera fue que solo sobresalió una, a pesar de que sobre todo sobresalió Judith, pero sobresalieron las 3. No hubo ninguna de las 3 que jugara mal, porque no habrían ganado las Olimpiadas, obviamente. Pero las 3, incluyendo una niña de 12 años, llevaron a Hungría, un país de la nada, a ser los mejores del mundo. Laszlo Polgar lo logró. Logró llevar a 3 niñas a ser genios sin ningún tipo de filtro de cuáles eran esas personas, sino lo primero que le llegó, sus 3 hijas. Él llegó a decir: denme 12 niños y yo les daré 12 genios en los que se les dé la gana. Matemáticas, música, ciencias, lo que quieran. Y es que en sus palabras, todo niño sano puede llegar a ser un genio. Hoy, Judith Polgar es considerada la mejor ajedrecista de todos los tiempos sin ningún tipo de discusión. A los 12 años entraba en el top 50 de mejores jugadores del mundo. A los 12. También es el gran maestro más joven de la historia, sobre Bobby Fischer, que es un genio del ajedrez, un prodigio. Judith no ganó ningún campeonato femenino. No porque no pudiera, sino porque literal nunca fue a ningún campeonato femenino. En palabras de Laszlo, él le había prohibido a Judith y a las 3 hermanas ir a campeonatos femeninos porque eran demasiado fáciles para ellos. Y aún así, terminaron entrando entre los mejores. Zsuzsa Polgar, que es la única que no llegó tan lejos como sus 2 hermanas, que aún así llegó lejos, llegó a maestro internacional, que es un título muy importante, pero no llegó tan lejos, en palabras de Laszlo, porque se enfocaron demasiado en idiomas. Zsuzsa Polgar sabía 8 o 9 idiomas. Estamos hablando de que las 3 llegaron al top, incluyendo otros ámbitos. Que saber 10 idiomas, 9 idiomas no es poca cosa. Y es que la verdad es que la probabilidad de que las 3 niñas hubieran nacido como prodigios, así desde que nacieron por genética, es absolutamente improbable. Laszlo Polgar definitivamente los creó. Lamentablemente, a menos que tengas 2 años, dudo mucho de que tengas tu oportunidad para ser un genio como las hermanas Polgar. Pero no tanto como crees. Se mantienen las bases. Lo importante es una especie de sobrecarga progresiva. Algo fundamental que menciona Laszlo en el libro es de que siempre tiene que haber un reto, siempre tiene que costar un poco. El problema muchas veces es de que llegan a cierto nivel y se acomodan las personas y nunca llegan a salir de este nivel porque no se vuelven a retar. El punto es siempre estar subiendo de nivel. Ese es el truco, ese es lo único que te permite sobrepasar el límite. Siempre el esfuerzo es similar al gimnasio. En el gimnasio, si uno siempre agarra el mismo peso, pues llega un punto en el que ese peso es demasiado fácil y ya no crece, ya no le hace nada, porque uno ya sobrepasó ese nivel y para que el cuerpo siga creciendo necesita más peso, más esfuerzo. Cualquier estudio tiene que estar acompañado por un esfuerzo. Es como una especie de entrar en el estado de flow. No puede ser ni muy complicado ni muy fácil. Pero bueno, tampoco me voy a alargar mucho. Si quieres aprender más sobre su método y sobre su filosofía para crear genios y diferentes cosas, como por ejemplo cuál es su postura sobre el sistema educativo o cómo ve que sus hijas no hayan tenido niñez, entre comillas, entonces lee el libro.